Ya estamos en contacto con el director del CEDES en Santa Cruz, el doctor Marcelo Ríos, nos está atendiendo a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Y es que queremos saber finalmente cuáles eran las trabas para acceder al hospital de Montero. El CEDES había tenido conversaciones directas con la empresa constructora. Desde el gobierno estaban solicitando la aprobación de una ley específica a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué pasó? Bien, buenos días. La verdad que ha sido una jornada, 2 jornadas con larga espera. Estábamos justamente, nos habían indicado de que en La Paz tenían que firmar la adenda al contrato entre la empresa, entre AICEM, que es la Autoridad de Infraestructura Sanitaria, es una empresa estatal, y la empresa constructora. Esto todo lo supervisa el Fondo de Previsión Social, la FPS, además que el Ministerio de Salud, quien pide justamente de que se haga la construcción. Este hospital es parte del plan de hospitales, y por lo tanto ha habido bastante espera, ¿no es cierto?, en que podamos tener una vez por todas. Lo que más nos preocupaba es que tenemos la justicia, le da la tutela al gobernador Rubén Costas, después que le hace una acción popular pidiendo que una vez se haga la apertura, salvando el tema de los trámites administrativos que tengan que hacerse, y la justicia le da la tutela, le dice inmediatamente debe abrirse. Entonces, luego de eso, ustedes hubieron 6 o 7 ministros que estuvieron en el hospital fin de semana antes, donde uno de los ministros indicaba que en 72 horas tenía que estar abierto, y nos pasaban ya a nosotros que asumamos la responsabilidad de prepararnos. Entonces la asumimos, el gobernador nos da la instrucción que un equipo que se pueda encargar. Además, el hospital de Montero ya estaba en nuestro plan de contención hospitalaria, solamente faltaba tener claridad en los temas administrativos y jurídico que nos estaba encerrado del hospital, pero al final estuvimos ahí muy pacientes, insistiendo, en La Paz también, y nos indicaron en horas de la tarde de ayer de que ya estaban por firmar la adenda, y la empresa nos dice procedan, ¿no es cierto? Habíamos coordinado muy bien con la empresa, eso no teníamos mayores problemas con ellos. Días atrás, el equipo de salud nuestro, junto con el de la gerencia y los profesionales y los otros trabajadores, el primer equipo de asistencia ya estaba en el hospital hace varios días trabajando, haciéndose capacitación, porque es un hospital nuevo, es un hospital con tecnología distinta, con tecnología muy, muy avanzada. Entonces estábamos haciendo la verificación del hospital y bueno, llegó ese día, ¿no es cierto?, complicado, pero creo que lo hemos saldado sin mayor problema. Debía hacerse justicia, debían entender todos la problemática que tiene Santa Cruz y que tiene Montero sobre todo. La población lo necesita, la población lo merece, y hemos insistido ahí hasta que se dio. El día de ayer en la tarde hemos ingresado con medicamentos, con insumos, con equipos de protección personal. En horas de la tarde-noche llegaron recién más de 700 cajas de suero, más otros medicamentos que hemos ido adecuando. Y bueno, el equipo de salud ha trabajado anoche hasta atrás de la noche para que hoy día, después que ocurra la situación de desinfección y limpieza que tiene que haber, empezar a recibir a nuestro primer paciente. Obviamente va a ser un grupo de pacientes en coordinación con la gerencia de la red. Entonces, doctor, antes de proseguir, para que quede claro a todo el país, ya no hay más trabas, ya se puede utilizar todo el hospital de tercer nivel de Montero y no hay riesgos de procesos contra las autoridades departamentales, pese a que no está completamente finalizada la obra. Aunque usted no lo crea, todavía no está 100% claro. Hemos accedido porque la empresa nos ha dicho que podemos proceder. No nos han comunicado todavía desde La Paz que existe ya la firma del convenio. Nos han dicho de que se va a firmar, no se preocupen, entonces en buena fe. Además, indistintamente de eso, considero de que había una autorización ya tutelada, ¿no es cierto?, por la justicia contra el gobernador, que le decía, a favor del gobernador, que le decía proceda. Entonces, eso es lo que nosotros hemos utilizado también. Esperemos realmente que continúe todo como debe ser. Hay muchas cosas, detalles que faltan aclarar. La recepción parcial de un hospital, porque la recepción va a ser parcial y no la recibe la gobernación, la recibe la AICEM. Es el AICEM luego con el ministerio que tendrán que
ver también la documentación respectiva para hacernos la transferencia, el traspaso o en su defecto decirnos, señores, vayan administrándolo porque es su competencia. Hasta que ocurra eso, ¿no es cierto?, nosotros desde el punto de vista técnico, como gobernación, no podemos esperar más. Montero necesita el establecimiento, tampoco nosotros no podemos tener ese hospital al 100% en 2 días. Necesitamos por lo menos una semana todavía de ir implementando. Hoy recibimos pacientes con formas leves, pero poco a poco van pasando los días, estimamos en una semana todavía poder recibir pacientes de terapia intensiva. Doctor, y en ese sentido, ¿cuán importante considera usted que es este hospital en estos momentos para Santa Cruz y el país entero, podríamos decir? ¿Cuáles serían las consecuencias de que no funcione como se tenía previsto? Las consecuencias serían desastrosas. Porque para empezar sería como no conseguir cumplir lo que tenemos planificado. Y lo que tenemos planificado es la apertura de más camas de acuerdo a la estimación de casos que teníamos y que encima se ha acelerado mucho más rápido de lo que teníamos pensado. Porque bueno, confiábamos también que la población nos ayude. Es tan necesario como si no hubiéramos abierto Pampa de la Isla, como si no tuviéramos Ana Medina, como si no tuviéramos cualquier otro establecimiento que nos ayuda a tener aislado, a poder darle calidad de atención a los pacientes y salvar las vidas. Es así de importante, no solamente por Montero, que Montero, una ciudad intermedia, una población que tiene la más alta tasa de ataque del departamento, tiene la mayor cantidad de casos del departamento después de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, es una situación muy preocupante, es una situación que no había vuelta atrás, ¿no es cierto? No podíamos nosotros seguir en la espera, veamos, vamos a estar, tenemos asamblea, parlamento, no podemos esperar. Salud no puede estar en medio de todos esos conflictos. Para eso las autoridades deben prever esa situación, dar los pasos que tengan que dar. Evidentemente no vamos a hacer ninguna transgresión. Consideramos que no hemos cometido absolutamente ninguna transgresión en el aspecto jurídico, administrativo, pero teníamos una comisión por delante, una premisa, hacer las actividades que tengamos que hacer para cumplir con Montero, para cumplir con el departamento. Esta capacidad instalada que se le está dando a Santa Cruz en los próximos días es parte del plan, junto con los domos del hospital, junto con la terapia del San Juan, que también la próxima semana vamos a ir aperturando para darle la sostenibilidad en el componente hospitalario que Santa Cruz necesita. Doctor Ríos, Natalia Girard lo saluda desde La Paz. ¿En qué mes se prevé enfrentar el pico más elevado de la pandemia? Hablamos de junio, julio, agosto. ¿Cuándo exactamente, doctor? Existen varias estimaciones porque va a depender de la metodología matemática que se utilice en el aspecto de la estimación de los casos, depende de la fórmula, del índice de riesgo, del comportamiento de la población sobre todo, que es un factor difícil de estimar porque se puede proyectar en base al comportamiento actual, pero si yo lo estimo en base al comportamiento de hace un mes atrás, ¿no es cierto?, va a ser distinto. Lamentablemente es así. Escuchamos al ministerio que ellos estiman a finales de julio que para Santa Cruz es distinto como el caso del Beni, ¿no es cierto? Nosotros estimamos también que a finales de junio, julio va a ser una situación compleja. Además, la situación del frío, ¿no es cierto?, las temperaturas no solo nos traen frío, nos traen incertidumbre a la población. Eso le estamos dando el alma, trabajando más de 80 días todo el equipo de salud, los profesionales en el hospital, los trabajadores en los diferentes hospitales, la primera línea, así como militares y policías, y ustedes, los medios de prensa que nos ayudan a comunicar. Nosotros estimamos que para finales de junio y mediados de julio, en toda esa franja, ¿no es cierto?, en ese rango de días, podríamos tener un momento bien álgido en cuestión de cantidad de casos. La situación se puede poner calamitosa si el sistema es rebasado, si apareciera alguna situación que en los próximos días no nos permitiera aperturar más lugares, no nos permitiera tener más respiradores, si el gobierno no cumple y no nos hace llegar los respiradores que nos ha indicado. O sea, hay un montón de factores y variables que en los próximos días vamos a ir evaluando y ustedes van a darse cuenta y conocer en qué momento sería lo grave.
estamos con un promedio días casos de 300 a 350, por lo tanto fácilmente hasta el final del mes, ¿no es cierto?, vamos a estar entre 15 y 16 mil casos, si no me falla las matemáticas, y de ahí vamos a seguir aumentando. Ojalá nuestra casuística no aumente a más de 400 o 500 casos por día. Hoy por hoy, si bien Santa Cruz tiene la tasa de letalidad más baja junto con Potosí del país, hace que tengamos una situación de recuperación bien interesante. El 97% de los pacientes se recuperan, pero el problema está en ese 3%. El problema está en que hay un 20% de la población que se indispone, que se pone mal, que tiene que ser hospitalizada, tiene que ser controlada, y si no es atendida a tiempo en las primeras horas, evidentemente se complica y luego necesita terapia intensiva. Esa es la preocupación que tenemos. Doctor, ¿cuántas camas hospitalarias tiene Santa Cruz y cuántas unidades de terapia intensiva tienen? Y de estas, ¿qué porcentaje ya están ocupadas? Hoy por hoy tenemos nosotros, como lo habíamos ya planificado, hemos cumplido nuestra planificación en su primera fase. Tenemos 360 camas de unidad hospitalaria implementadas. Tenemos nosotros son 27 más las nuevas, son 34, 35 unidades de terapia intensiva que ya están funcionando todas. Pero no debemos olvidarnos que no solamente el sector público. Ayer habíamos reportado que teníamos 67 pacientes en terapia intensiva y casi 50 que estaban acopladas a respirador. Entre la seguridad social, el sistema privado, de las que están logrando aportar ayuda, y el sector público, estamos nosotros hablando entre 70 a 80 unidades de terapia intensiva que están en este momento funcionando en todo el departamento. Tenemos 855 pacientes hospitalizados en todo el departamento, en los diferentes gobiernos municipales. Santa Cruz no es solo Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto? Hay mucha información que no vamos detallándola todos los días porque es muy larga, es inmensa, pero en la mayoría de los municipios donde tenemos pacientes positivos tenemos hospitalización, que cada alcalde municipal ha ido haciendo muy buena gestión al respecto en base a lo que ha podido, en base a los recursos que tiene también, porque es muy difícil hacerlo sin recursos. Entonces ellos han ido avanzando, nos han ido apoyando, uno de ellos más va a ser Montero, como ustedes han visto. Entonces, ahorita para pacientes COVID internados estamos en las 850 camas. Entre sector público, seguridad social y privados que están haciendo apoyo, porque eso lo tenemos coordinado con el CEDES, los 3 subsectores de salud. Esa es la ventaja que tiene Santa Cruz, ha logrado coordinar con sus 3 subsectores para darle cobertura a la población respecto al COVID. Esto es lo que le pedimos a la población, que considere todo este esfuerzo que se está haciendo, que considere que el sistema de salud está avanzando día a día, que el sistema de salud ha logrado coordinar entre ellos, ha logrado vencer muchas barreras, muchas demoras, como ustedes han visto el día de ayer y antes de ayer, como en un caso el de Montero, hemos tenido otros casos en otros lugares. Entonces, toda esta situación obliga que le pida también a la población que tome conciencia, que vuelva nuevamente al autocuidado, que no se automedique, que espere justamente la medicación médica. No podemos estar recibiendo pastillitas en una bolsa, ¿no es cierto?, en la calle, o simplemente pasándonos recetas por WhatsApp, porque nos vamos a intoxicar y nos va a generar una situación más compleja. Debemos hacer caso a los protocolos médicos de cuando están hospitalizados, y además mantengamos la distancia entre las personas, utilicemos el barbijo, y la higiene es primordial para hacer que la velocidad del contagio sea más lenta. Hoy por hoy, si bien el contagio está 2-1, es decir, por cada paciente afectado, 2 se contagian, y eso hace que tengamos esta cantidad de casos día a día. Si logramos disminuir, si logramos que todos usen el barbijo y guarden la mano en los bolsillos, y si tengo que trabajar para llevar el sustento a la casa, entonces evito tocarme la cara y me lavo las manos en todo momento en el que pueda, vamos a disminuir la velocidad del contagio y el sistema va a poder atender, si quiere estemos meses con el coronavirus, pero
sin muchos muertos, sin lamentar vidas, y que el sistema pueda darles atención. Mientras el sistema les pueda dar atención y la cantidad de casos sea equilibrada, podemos ir avanzando como sociedad hasta que tengamos una cantidad inmune que nos permita trabajar y preocuparnos de lo que aún nos falta: los adultos mayores, las personas de riesgo con enfermedad grave y los niños. Le agradecemos al doctor Marcelo Ríos, director del CEDES, por esta entrevista. Continuamos con más en la